Buenas noches, chicos. Bienvenidos a una entrega más de la escuela App School. Aprende a programar practicando. Ahora mismo les comparto pantalla. Recordarles que ya estamos, gracias a Dios, en el ITLA virtual, a los que son de estudiantes de el ITLA. A los que no, estamos trabajando para poder llevarle ese contenido a YouTube. Estamos trabajando en eso. No se nos desesperen, que estamos en eso. Em, ¿Cómo encontrar las grabaciones? Bueno, para el chico que está diciendo que la mandan por Telegram, que vi que es estudiante del ITLA, si no me equivoco, simplemente tiene que venir aquí a tu ITLA virtual. En el ITLA virtual le das acá. Si no estás en el espacio que yo estoy, porque yo estoy en el espacio, simplemente le das acá y te aparecen estas opciones. Tú le das a todos los cursos y aquí en este rengloncito que ve aquí ponen app. Le dan enter y automáticamente le aparece App School. Aprende a programar practicando. Le dan y se autoenrolan y vienen aquí a nuestro espacio, que aquí pueden ver en franja azul nuestro grupo de Telegram, que por ahí mandamos libros, el link de la clase e informaciones importantes. Ese grupo no está abierto a todo el mundo, no pueden hablar. Ese grupo simplemente es para mandar información, porque sabemos que a veces suele ser un poquito incómodo tener gente en un grupo escribiendo todos los días. Por eso ese grupo está limitado a simplemente mandar información. Por otro lado, tenemos nuestra cuenta de Instagram, pasen por allá, síganos para que estén pendientes, porque por ahí también subimos link y subimos unas que otras iteraciones. Bueno, aquí tenemos fotos con el antiguo rector de cuando inició eso de app y algunos de mis compañeros, imágenes de la feria científica e imágenes de algunos compañeros que ya se han graduado, profesores de los cuales nos han ayudado y nos han llevado en este tiempo respecto a app, como Juan Rosario, Horizon Soto y mis demás compañeros que han ganado competencias y han participado en otras y así sucesivamente. Literalmente App School es un espacio donde todos podemos aprender. Aquí traemos todas las semanas temas totalmente nuevos de su necesidad. Casi siempre iniciamos con los fundamentos para esos chicos que están en algoritmo y en fundamentos de programación puedan adquirir estos conocimientos. Aquí hemos dado ya programación, la orientada a objeto y demás. Tenemos grabaciones de ciberseguridad, unas buenas clases de ciberseguridad, la resolución de problemas, tenemos también de base de datos, inteligencia artificial. Todas las grabaciones están aquí en estas carpetas que dicen clases grabadas. Entonces, decirles, el próximo sábado no tenemos encuentro porque los sábados de parcial, obviamente está todo el mundo cargado, todo el mundo tiene que hacer exámenes. Por tanto, esa semana nosotros nunca damos clase. La semana de parcial no se da clase en nada. Pero la próxima semana iniciamos con un tema muy, muy, muy bueno para los de multimedia, para los de programación, para todos, que es una pequeña introducción de, vamos a durar 5 semanas en eso, respecto a lo que es UI, UX y además que los que están dando diseño centrado en el usuario les conviene esta primera clase, la segunda de HTML, la tercera CSS, la cuarta sería JavaScript, están tocando un poco del DOM y ya por último cerraríamos con React. Para que hay un micrófono encendido, por favor. Culminaríamos con React y ya luego a los de fundamento y algoritmo le tenemos una clasita sorpresa de programación orientada a objetos para que vayan con una buena información que les va a servir para P1. Mi nombre es Ninel Giselle, que no me presenté al inicio, soy la coordinadora de app y aquí tengo unos cuantos de mis compañeros que están por ahí, Roylin, Joan y demás, que siempre están colaborando con nosotros. La clase de hoy es una clase súper, súper, súper importante para los que somos de software, no voy a mentirles. Y es algo que de verdad amerita que le dediquemos tiempo y podamos prestar atención.
y viene de la mano de un chico ya de término, se gradúa y todo, que ha sido un buen compañero, un buen amigo y no tiene muchas cosas para decir, muchas cosas que traernos. Al igual, él viene de la mano con un amigo que es primera vez en App, si no me equivoco, y le agradezco de antemano su participación y la disposición de un sábado venir a brindarnos a nosotros los conocimientos. Sin más que decir, Roylin, te doy la bienvenida y a tu amigo que se llama Luis. Luis, me dijiste. Sí, sí, Luis Liriano. Liliano, sí, muchas gracias. Ok, Luis Liriano, un placer para mí y para el equipo de App tenerte aquí y agradecerte por tu tiempo hoy sábado para darnos esos conocimientos. Roylin, el escenario de ustedes ya. Gracias, gracias. Muchas gracias, Ninel. Wow, tremenda presentación. Nos toca ahora eh, dar No me puedo una, quejar. dar una exposición al nivel de la presentación. Muchísimas gracias. Bueno, comenzaré diciendo, ya como han escuchado, mi nombre es Roylin Rodríguez. Ya yo tengo, por así decirlo, tengo tiempo aquí en App. O sea, tenía mucho que no tenía el honor de poder estar en este escenario y de poder compartir, compartir conocimientos con ustedes, pero espero en verdad que en esta ocasión el tema que vamos a tratar les sea de provecho y estoy seguro que así será, porque es un tema muy, muy interesante, muy, muy importante, como dice Niniel, para nosotros los de software y que, y que de verdad que si por lo menos ahora mismo no consideran que le puedan sacar provecho, ya sea porque o van demasiado adelantados o están tal vez no han visto algunos de los conceptos que se van a hablar aquí hoy, por lo menos la curiosidad le va a despertar de por lo menos investigar un poco más sobre el tema y porque es un tema muy interesante. Bueno, ya sin más preámbulo, el tema que vamos a tratar hoy es la arquitectura Onion. Sí, así mismo, no estábamos hablando de cocina, Onion, así se llama esta arquitectura bien interesante que vamos a estar exponiendo hoy. Entonces, vamos a ver aquí el pequeño, un corto temario que desarrollé sobre algunos puntos que vamos a estar tratando en base a la arquitectura Onion. Principalmente vamos a comenzar con la pregunta ¿qué es Onion? Dando un poco de contexto de qué es Onion, de qué surge y cuál es, o sea, qué es esta arquitectura, de qué va. Luego vamos a explicar por qué Onion, más allá de la importancia de Onion, ya que es una arquitectura que, como todas las arquitecturas, va a depender del tipo de proyecto que tenga y, y la magnitud de este. Y tú mismo tendrás que decidir si es óptimo o no elegir esta arquitectura para tu proyecto. Luego vamos a hacer una pequeña comparativa entre la arquitectura Onion y la arquitectura multicapas o N-capas o N-tier, como la conozcan. También vamos a por así decirlo, enfatizar en algunos puntos, conceptos claves que son fundamentales conocer y tener claros para trabajar con la arquitectura Onion. Después vamos a ver la estructura de capas de Onion, ya que como vamos a ver más adelante que Onion se compone de varias capas y profundizar un poco más en sus estructuras y las estructuras y los contenidos de dichas capas. Y por último, vamos a visualizar algunas ventajas y desventajas que acarrea el decidir utilizar la arquitectura Onion en nuestros proyectos. Quisiera antes de comenzar hacer una pequeña aserción diciendo que durante la exposición, si tienen preguntas, si tienen alguna duda, les pido que tomen un papelito o hablen un blog de notas y la vayan apuntando y las responderemos con mucho gusto al final. No nos iremos sin responder su pregunta y vamos a tenerlo bien pendiente. Entonces, continuemos. Okay. Lo primero, ¿qué es la arquitectura Onion? La Onion Architecture, o en capas de cebolla, fue implementada por Jeffrey Palermo y proporciona una forma eficaz de construir aplicaciones para mejorar su testeo, mantenimiento y gestión de dependencia. Bueno, Onion fue definida por Palermo en el año 2008 a causa del gran problema que viene con el estilo de N-capas, que es el acoplamiento innecesario que se genera entre las capas y entre varias
responsabilidades de infraestructura. A ver, este tipo de arquitectura es un patrón que propone el desarrollo de software por capas en torno a un modelo de dominio o modelo de negocio. Se preguntarán a qué hago referencia cuando hablo de modelo de dominio o modelo de negocio. Este concepto viene de la metodología de desarrollo de software DDD, conocida también como Domain Driven Design, también en español sería diseño dirigido por el dominio, que esto vendría a referirse a una metodología de desarrollo en cual enfoca eh, todo el desarrollo, todo el proceso de desarrollo alrededor del dominio o el modelo de negocio en el cual se está enfocando el software o el proyecto en cuestión. Es decir, si estamos trabajando un proyecto en cuestión, un proyecto del Calcea, ustedes dirán, se lo creen en su mente, el dominio vendría siendo el tema específico en cuál entorno se está desarrollando el proyecto, por más redundante que suene. Bueno, teniendo eso claro, vamos a ver, ¿por qué Onion? ¿Por qué deberíamos elegir la arquitectura Onion para desarrollar cualquiera de nuestros proyectos? El primer punto a considerar sería la separación de responsabilidades y límites claros entre las capas. La arquitectura Onion toma muy, por así decirlo, se toma muy a pecho el tema de separar las responsabilidades y los límites que existen entre las capas de esta arquitectura. Es decir, como esto incluso, es decir, que ninguna de las capas debe de saber lo que sucede entre las otras. Es decir, cada función, cada proceso que se esté realizando entre las capas, aunque estas pueden colaborar entre sí, una no necesariamente debe saber lo que ocurre dentro de la otra. Y para recalcar este punto, me ayudaré, o me recostaré, por así decirlo, en una frase de Robert C. Martin, que dice, eh, bueno, lo mismo que ya que he repetido, que nada en un círculo interno debe ser sabido por ninguna de las capas externas. Y esto incluye tanto funciones, clases, variables o cualquier entidad de software nombrada. Eh, entonces, otro punto bien importante para tomar en cuenta si vamos a decidir utilizar Onion en nuestro proyecto es la facilidad y comodidad que ofrece al momento de realizar el testing de nuestra aplicación y el mantenimiento. Debido a la segregación entre capas y la gran facilidad que dividir, por así decir, valga la redundancia, segregar nuestras funcionalidades, servicios, funciones que nos ofrece Onion, debido a que se basa bastante en el principio de responsabilidad única, ofrece una gran facilidad al momento de implementar eh, pruebas unitarias y cualquier otro tipo de pruebas. Y mantenimiento de igual forma se apoya en este punto, ya en el momento de que si es necesario ir a un punto específico de nuestro sistema, es más fácil ubicarnos debido a lo organizado que está el código y por así decirlo, definidas las responsabilidades de cada capa. Esto facilita enormemente el mantenimiento. De igual forma, Onion proporciona una gran facilidad para cambiar tecnologías en la capa de infraestructura sin afectar al core de la aplicación. Esto es 1A. Digamos, todavía no nos hemos adentrado en las responsabilidades de cada capa, pero digamos que dentro de la capa de infraestructura de Onion tenemos estamos utilizando una tecnología para ya sea utilizar un servicio de guardar archivos, mensajería, mapas, lo que sea, debido a la gran segregación entre capas y de responsabilidades, nos permite cambiar entre tecnologías siendo bien, tanto como lo ve el desarrollador necesario. Y por último, entre los puntos que voy a mencionar de por qué podrías elegir Orion para tu proyecto, se debe a que Orion se centra bastante en las reglas de dominio y su lógica. Esto debido a que Orion es una arquitectura concéntrica. ¿A qué me refiero con esto? Que
todas sus capas, o sea, con esto redirigiré al concepto de concéntrico. ¿Qué quiere decir con concéntrico? Concéntrico se refiere a cuerpos o formas que comparten un mismo centro. Esto sucede con Onion. Todas las capas, todas las funcionalidades tienen como punto focal el dominio, las reglas de dominio y su lógica, que está en el centro de Onion. Eso, tengamos esta partecita claro porque todo esto que acabo de mencionar tendrá sentido mientras vayamos explicando las demás, por así decirlo, curiosidades de Onion. Muy bien, aquí tengo una pequeña comparativa. Antes de pasar esta parte, eh, vamos a pasar mejor a describir la estructura de capas de Onion. A ver. Yo considero que sería mejor hablar sobre esta parte antes de hacer la pequeña comparativa. Luis, ¿está por ahí? Sí, aquí. Por favor, asísteme en esa parte. Con ustedes, mi compañero Luis Liriano. Eh, gracias por la oportunidad. Meramente, soy Luis Alberto Liriano y le estaré hablando sobre esta arquitectura en capa. Bueno, como ya saben, existen muchas. Existe la CLIN, que esa es la más similar a la CLIN, y la ONU, que es la cual estamos hablando ahora, la que en cual se divide entre más capas y más responsabilidades. El fin que se busca de hacer los proyectos en capas, perdón, con arquitectura, es en sí dividir cada responsabilidad que sea dependiente, no que esté como todo acoplado, lo que se enfoca más en tener como una mejor funcionalidad también, y también como una mejor visibilidad de cuando que se presente un problema, tú sabes cómo en qué lugar esté y no esté como todo junto. Ahora le estaré hablando sobre la estructura de capa, en cual se divide en la capa de dominio, que es la central. Tenemos también la capa de aplicación, la capa de infraestructura y también la de presentación, en cual la de presentación mayormente la usan como API, con el nombre. La de Onio, en este caso, también se suele dividir en otra capa más, en cual es la de persistencia, en cual se puede entender que se puede como la capa de infraestructura se puede en sí dividir como en dos. Le estaré hablando un poco sobre la capa de dominio, que es la central. La capa de dominio en la arquitectura ONU es más el núcleo central de la arquitectura y la parte más importante del sistema en sí, en cual van las entidades, los enums, las interfaces de los repositorios, los entities, etcétera. Okay. Ya que contiene la lógica y la regla de negocio fundamental de la aplicación, en esta capa no depende de ninguna, no depende que de nadie, de ningún detalle externo, como puede ser base de datos, framework, interfaces de usuario, sino las interfaces que van aquí son las del patrón repository o servicios externos, lo que nos permite a uno que sea independiente y altamente reutilizable. La otra capa es, la otra capa es la infraestructura. La capa de infraestructura es la capa de infraestructura en esta arquitectura se encarga de proporcionar los mecanismos y servicios necesarios para que las otras capas, especialmente la capa de aplicación y la capa de dominio, puedan interactuar con el mundo externo. Esta capa se considera, esta palabra, periféricamente, y debe ser lo más independiente posible de la lógica de negocio para en sí que se pueda mantener la separación de preocupaciones de las características de la arquitectura Onion. Entonces, ahí se puede tocar el tema de la persistencia en sí, que se divide más. Para hacerlo un poquito más claro,
La capa de infraestructura mayormente se suele conocer como la que interactúa en sí más con la base de datos, o sea que ahí va como la base de datos. Ya. Si tú puedes usar SQL, SQLite, MySQL, Oracle, etcétera. Entonces, ya tú entiendes que por esa parte que ahí es que tú vas a hacer como la interacción en sí con la base de datos, no porque tú la vas a tener en el dominio o si no por la API o la presentación, etcétera. Entonces, ahora sigue después la capa de aplicación, que la capa de aplicación es la que orquesta el flujo de datos entre las demás capas, como la de dominio, y las capas externas, como las interfaces de usuario o, las, o la de la capa de la capa de infraestructura. Aunque no contiene lógica de negocio en sí misma, es un poco más responsable de coordinar los casos de uso de la aplicación, asegurando que las reglas de negocio y la capa de dominio se apliquen correctamente. La otra capa es ya la de presentación, la API, que es la más importante, que esa es la cual los clientes van a poder ver. La capa de presentación es la capa de interfase de usuario o aplicaciones en esta arquitectura, en la que se encarga de gestionar la interacción con los usuarios en sí, como ya mencioné anteriormente, o cual sistema externo, no nada más para poder usarlo como para que los usuarios vean en sí, sino que también se puede usar para más temas. Para sistemas externos, está más cercana del exterior, un micrófono por ahí, Sí, de te la escucha, aplicación. se te escucha. Sí, sí. Y su propósito es permitir que los usuarios o sistemas interactúen con la lógica central de negocio a través de las interfaces que son amigables, ya sean interfaces gráficas, APIs o cualquier otro tipo de canal en sí. Ya en sí, más para adelante, se le mostrará un proyecto, cómo se validan cada capa con sus respectivas responsabilidades. Excelente. Muchas gracias, Luis. Bueno, muchachos, como pudieron ver, pudimos ver un poco sobre la estructuración de capas y cómo se dividen esta en Onion. Lo primero, claramente que vimos que el dominio, la capa de dominio es la capa central en la cual todo se enfoca, la capa de aplicación que sirve como, por así decirlo, una capa de comunicación entre el dominio, ya sea entre la persistencia de datos que se encuentra dentro de la infraestructura y la capa de presentación y así. Ya claramente la capa de presentación que nos permite comunicar al usuario a través de una interfaz de usuario o por medio de una API. Por último, la infraestructura, que en pocas palabras nos permite conectar ya sea por medio de persistencia de datos con base de datos, servicios externos, así sucesivamente. Teniendo eso claro, podemos regresar para atrás y ver esta parte que es bien interesante. Aquí tenemos algunos conceptos claves que es necesario entender para poder trabajar con Onion. Muy bien. El primero sería el lenguaje de dominio. ¿De qué tú me estás hablando con el lenguaje de dominio? Bueno, el lenguaje de dominio es un concepto que permite a los desarrolladores y la gente de negocio desarrollar un lenguaje común o lenguaje, como se conoce, lenguaje ubicuo, permitiendo la comunicación entre ambos mundos indistintamente, técnico y de negocio. ¿A qué me refiero con esto? Esto requiere de un lenguaje el cual te permita definir entidades de software, a poder ir a atribuirles a tus entidades de software dentro de tu proyecto nombres o, por así decirlo, identificadores en un lenguaje que tanto los desarrolladores como los stakeholders o partes interesadas del negocio en cual estamos trabajando puedan entenderse. Es decir, que no sería lo mismo que yo envíe, digamos, a un peluquero, a una construcción y digámosle, hablen cada quien con sus tecnicismos. O sea, no se va a entender nadie. Una
un ejemplo que podría poner en este caso sería como, yo asumo que algunos aquí conocerán la historia de la Torre de Babel. La torre que las personas quisieron utilizar para llegar al cielo. Entonces Dios decidió, no, entonces ustedes quieren llegar al cielo, pues le vamos a cambiar el idioma a todos. Hubieron tantos idiomas que nadie pudo convencer, pudieron coordinarse y entenderse para continuar o desarrollar el proyecto. En este caso, con el lenguaje de dominio, el lenguaje ubicuo, buscamos evitar esto y crear un mismo lenguaje para todos para que el proyecto pueda fluir hacia adelante y sin problemas. Eso quiere decir que el lenguaje ubicuo es como el santo grial de los proyectos de software, que cuando lo consigues desarrollar, lo consigues crear un lenguaje ubicuo en tu proyecto, estás un paso más cerca del éxito. Muy bien. Otro concepto fundamental dentro de la arquitectura Onion es la separación de responsabilidades. Que si alguno aquí ha escuchado sobre los principios SOLID, que son principios fundamentales de la programación, pero es un tema de una clase que ya se ha tratado aquí. Les exhorto que si no lo han visto o no conocen estos principios, al final, al terminar esta clase, pueden dirigirse a la plataforma que les mostró al principio y encontrarán una clase grabada sobre este tema. Pero sí, la separación de responsabilidades, single responsibility o principio de responsabilidad única es el primer principio el principio SOLID. Y que plantea, ¿qué función ejerce dentro de la arquitectura Onion? Bien, se refiere a la organización del sistema en capas bien definidas, donde cada capa tiene un conjunto claro de responsabilidades que no se mezclan con las otras capas. Es decir, esta separación facilita la comprensión, el mantenimiento y la evolución del sistema y es clave para reducir el acoplamiento y aumentar la cohesión del código. Es decir, que cada capa tiene tareas, funcionalidades y, y tiene un conjunto claro valga la redundancia, responsabilidades, cosas que hacer. Aquí en la imagen podemos ver un ejemplo claro. Podemos ver un círculo que tiene diferentes herramientas, pero herramientas que no necesariamente pertenecen a la misma categoría. Lo dividimos en categorías, vemos que tenemos utensilios, por así decirlo, ¿cómo se le llama esto? Ah, cubiertos para comer. Tenemos herramientas de mecánica, taladro, pinzas y por otro lado herramientas de pintura. Vemos que existe una separación. Eh, ok. Como le estaba diciendo, que la separación de responsabilidades, que, o sea, lo que hacen sí es que es separar cada responsabilidad en sí, en parte, como estaba diciendo el ejemplo, tienen cubierto, tienen utensilios de ferretería y también de pintura en sí. O sea, lo que se busca con la separación de responsabilidades es que, ponerle un ejemplo, ¿qué le pongo? No sé. Déjame pensar rápido. Un ejemplo. Ok, ok. Tenemos esto ya. Internet también. ¿Se me escucha ahí? Ok, corto aquí. ¿Se me escucha, cierto? Sí, sí. Se te escucha. Ok, perfecto. Deme un momentico que se le cayó a él y no tengo abierta la presentación. Hello, volví. Ya. Okay. Volví. Disculpen los inconvenientes. Ustedes saben que el país que vivimos, entonces se me fue la luz, pero ya estamos de vuelta. En un momento vuelvo a compartir pantalla. Ok. En un instante volvemos con la clase.
Fue bien, con el ejemplo que yo le tenía de ese tema, de la separación de responsabilidades, por ejemplo, que tenemos dos temas, de uno que sea impresora y otro que sea cafetería, ¿verdad? Entonces, pues, se nos pide ok, se nos pide en el ejercicio que tú pidas una Coca-Cola al sistema y que también tú puedas pedir una copia de un documento. Entonces, ¿qué tú harías? Tú harías una clase que pusiera los métodos de imprimir, no, perdón, el método de impresora y también que puede ser que por ejemplo, de cafetería. Ambos métodos en una misma clase. ¿Qué pasa? Entonces, ahí se está no cumpliendo uno de los principios SOLI, que es el primer principio, que es responsabilidad única en sí. Lo que se basa en sí es separar en sí cada como tema, como ese ejemplo que le mencioné, de que si tenemos dos métodos, uno de impresión y otro vamos a ponerlo de refresco, no lo podemos que poner juntos en un mismo archivo, porque estamos no cumpliendo la separación de responsabilidad en sí. Entonces, ¿qué es lo que conviene hacer? Lo que conviene hacer es hacer una clase distinta para cada responsabilidad. Una clase para los refrescos y otra clase para el tema que tenga que ver con la impresora. Entonces, en eso en sí, pero lo que se basa. También no se basa que nada más en eso, que nada más como separar, sino en sí que si ya se presenta un problema de la impresora, mi clase, que mi clase nevera no va a representar ningún conflicto que tenga que ver con la clase que impresora en sí, porque ambas son dependientes de en sí. Excelente. Excelente, muchas gracias, Luis. Muy bien, ya habiendo explicado un poco en qué consiste la separación de responsabilidades, vamos a tratar otro principio, por así decirlo, otro concepto que está dentro de los principios sólidos, que es la inversión de dependencias. Este es un concepto bien interesante que, aunque no voy a abundar dentro de ello, voy a tratar de que quede un poco lo más claro posible desde continuar. Muy bien. Dentro de la arquitectura Onion, como ya sabemos, el dominio es la parte más central, la parte más fundamental y es la pieza más importante. Y la infraestructura técnica está invertida en cuanto a las dependencias. ¿De qué estoy hablando aquí? Bueno, esto puede entenderse de otras formas. La inversión de dependencias plantea y es fundamental en Onion que se aplique esto porque eh, por así decirlo, los servicios y funcionalidades, las dependencias en Onion no están directamente acopladas a clases concretas, a clases implementadas de forma concreta. Es decir, que cuando vamos a hacer uso de alguna entidad, de alguna clase, algún servicio, funcionalidad en Onion, no instanciamos de forma directa esta clase. Es decir, estas dependencias se hacen a través de interfaces o abstracciones. Me refiero a que para este caso, cuando queremos implementar o hacer uso de una clase, un servicio en específico, utilizamos, lo hacemos a través de interfaces. Es decir, le indicamos a nuestro programa, a nuestro sistema, mira, cuando a ti te pidan de esta interfaz en específico, tú le vas a devolver la implementación de esta clase tal. Es algo en lo cual no voy a abordar directamente, pero es un concepto el cual les exhorto que investiguen porque es bien interesante y les aseguro que les va a ayudar muchísimo. Entonces, continuando, aquí tengo una pequeña gráfica bien interesante para explicar el flujo de dependencias en Onion, haciendo la comparativa entre la arquitectura de 3 capas y la arquitectura Onion. Pero antes le voy a explicar. El dominio, que es la capa central de la arquitectura Onion, no depende de la infraestructura. El núcleo de la arquitectura Onion es la lógica de negocio, que no tiene conocimiento de cómo se implementan las infraestructuras, como base de datos o servicios externos. En lugar de depender directamente de tecnologías,
se define un contrato, interfaz o abstracción, como había mencionado anteriormente, de cualquier implementación concreta que deba seguirse. Muy bien. En cambio, las capas externas dependen del dominio. Por ejemplo, la capa infraestructura, donde se implementa el acceso a la base de datos, debe implementar interfaces definidas en el dominio. Como explicaba Luis anteriormente, que nosotros, por ejemplo, definimos la persistencia de nuestro proyecto. Me refiero, cuando hablo de persistencia, me refiero a temas de base de datos, almacenar información y así sucesivamente. Eso lo definimos dentro de la capa de infraestructura. Pero, eh, como mencionaba anteriormente, eh, esta no se implementa, no se debe implementar directamente de forma concreta. Esta se implementa a través de interfaces que están definidos dentro de nuestro dominio, dentro de nuestra capa de dominio. De esta forma, si decides cambiar en algún punto la tecnología de la base de datos o cualquier componente de infraestructura, solo necesitas modificar las implementaciones de estas interfaces, sin tocar la lógica de negocios. Esto es bien interesante y aquí reside bastante la magia de este tema de la inversión de dependencias. Porque, por ejemplo, digamos que en algún punto, durante el inicio de nuestro proyecto, eh, inteligentemente decidimos utilizar la arquitectura Onion y estamos utilizando la inversión de dependencias y comenzamos utilizando un gestor de base de datos SQL Server, pero surge la necesidad de cambiar o interpolar entre SQL Server o MySQL. Eso fácilmente se puede hacer en la capa de infraestructura sin afectar directamente la lógica de negocios o nuestro modelo de dominio. Ahora, en este pequeño ejemplo que tenemos aquí, podemos ver que en la arquitectura de 3 capas, vemos que el flujo va desde la interfaz gráfica a la lógica de negocio. Digamos, hacemos un request, una consulta desde la interfaz gráfica. Esto lo procesa la lógica de negocio y dice, quiero que me traigas unos datos de la base de datos. Va, viene y te lo devuelve a tu interfaz gráfica. De igual forma, con una API que no estemos conectando un servicio de tercero, puede ser un servicio de mensajería, Google Drive o Google Maps, o de igual forma con un servicio de sistema de archivos, manejar sistema de ficheros, así sucesivamente. Ese es el flujo que sigue. En cambio, el flujo de dependencias en Onion va de la siguiente forma. Vemos que las dependencias van desde la interfaz gráfica hacia la lógica de negocios. O sea, vemos que la interfaz gráfica, lo que es acceso de datos, API REST, sistema de archivos, depende de la lógica de negocios y a su vez dependen de nuestro modelo de dominio. Vemos que no ocurre de forma inversa. Y esto se busca para lograr que el modelo de dominio sea impecable, o sea, permanezca intacto en todo momento. Espero que esa parte quede clarita ahí. En todo caso, vamos a continuar aquí. Ya habiendo visto todo eso, podemos crear una pequeña comparativa entre lo que es la arquitectura Onion y la arquitectura multicapas. Muy bien. Principal categoría que vamos a tomar en consideración para hacer esta comparación es el tema de la estructura. En la arquitectura multicapa, la arquitectura se organiza en capas horizontales, típicamente de presentación, lógica de negocio, acceso de datos, etcétera, con cada capa dependiendo de la capa inmediatamente inferior. Esto creando un gran acoplamiento y dificultando mucho el tema de llevar a cabo otras actividades que voy a mencionar más adelante. En cambio, en Onion se organiza en capas concéntricas, como volvemos al concepto de concéntrico, como mencioné anteriormente, se refiere a que todos los cuerpos externos, todos los cuerpos de esta arquitectura comparten un mismo centro, un mismo núcleo. Y donde el núcleo es el modelo de dominio, donde reside nuestra lógica de negocio, y las capas externas, como la infraestructura, no dependen de él, sino al revés, como lo había mencionado anteriormente. Ahora, en la categoría de dependencias, las capas internas dependen de las capas externas en la arquitectura multicapas.
Y como mencioné anteriormente, esto puede generar muchos problemas. Por ejemplo, la lógica de negocio puede estar acoplada a la capa de accesos y eso dificultar bastante el mantenimiento o el realizar cambios en una o la otra. En cambio, en Onion, la infraestructura como el acceso a datos depende de la lógica de negocios, logrando un desacoplamiento fuerte entre el dominio y los detalles técnicos. Es decir, que lo que a nuestro núcleo, nuestro dominio, no le interesan para nada los detalles de cómo tú implementes tus, tus interfaces, tus funcionalidades, así, etcétera, etcétera. Entonces, otra categoría bien interesante para considerar sería la flexibilidad. En la arquitectura multicapas, cambiar la capa de datos o infraestructura puede ser complicado, ya que la lógica de negocio está fuertemente acoplada a ellas. En cambio, en Onion es más flexible, ya que puedes cambiar o reemplazar las dependencias externas sin afectar el núcleo de la aplicación. Con eso hago referencia a lo que había mencionado anteriormente, con el tema con la pequeña analogía que hice con el tema de la base de datos y así. En cuanto a las pruebas, en la arquitectura multicapas, las pruebas unitarias pueden ser más difíciles porque las capas están interconectadas y suelen estar fuertemente acopladas. En cambio, en Onion facilita las pruebas porque la lógica de negocios está aislada y no depende de tecnologías externas. Es un gran plus al momento de realizar pruebas. Lo veremos más adelante cuando estemos viendo el proyecto. Muy bien, ya hemos visto esto. Por último, antes de pasar con el proyecto, vamos a ver algunas ventajas y desventajas que puede implicar el, el implementar la arquitectura Onion en nuestros proyectos. Luis, por favor. Ok, ¿se me escucha ahí? Creo que sí. Fuerte y claro. Ok, tenemos aquí las ventajas y desventajas, como todo tiene en este mundo, no, no nada más el software en sí. Las ventajas que tiene es que es fácil de mantener, es, es estabilidad, flexibilidad para cambios tecnológicos. También podemos ver también escalabilidad también, porque en sí los proyectos de arquitectura se basan en sí en que pueden ser escalables. Por eso en sí es que se usan más los proyectos en arquitectura como son Clean, Onion y las demás. Se usan en sí para que los proyectos sean más escalables, que siempre que van a ser escalables. Ya si tú vas a hacer un proyecto pues sencillo, no es como que una obligación tú hacerlo en arquitectura, que por así por qué decirlo. Si tú vas a hacer un proyecto súper sencillo, pues tú vas a hacer una capa que nada más, que con la de web app y ya. Pero si tu proyecto que va a ser grande o va a ser escalable, como tú te vas a encontrar ya en un trabajo que va a ser así, que es basado en capa, siempre se va a estar escalando. La desventaja que tiene que es complejidad adicional y curva de aprendizaje. Una desventaja que se puede decir para los que están aprendiendo arquitectura en sí, que puede ser como un poquito complicado, porque tú dirás, no, wow, pues ni cuánta capa, cómo esto se divide, cómo esto se divide, cómo lo otro va. No te preocupes que por eso, que únicamente lo que tú estás haciendo es separar cada responsabilidad de la otra en sí. Eso es lo que tú estás haciendo. Nada más eso. Rolly, dale. Terminamos. Sí. Excelente. Muy bien. Pues entonces vamos a pasar con el proyecto, Luis. ¿Puedes presentar? ¿Eh? Hello. Déjame dejar de ¿Te compartir. escuchas? Sí, sí. Se ve mi pantalla. Que si... Dame un segundo, déjame dejar de compartir. Pero yo no te comparto. Oh, bueno, si vemos tu pantalla, heavy. Ok, se creó, fue un CRUD Heavy. sencillo. Primero vamos a explicarle Sí, a la pero espérate, people el proyectito que le traemos aquí. O sea, es un proyecto bien sencillo, ya sí, que sí, o sea,
la función principal, el objetivo principal de este proyecto. Sí, sigue. Sí, dale. Ah, bueno, está bien. Ok. Sí, es un proyecto bien sencillo, un CRUD básico que para registrar, actualizar, observar y borrar usuarios, porque principalmente nos enfocamos en que pudieran ver la arquitectura aplicada y cómo se lleva a cabo, o sea, o sea, de forma gráfica ya, por así decirlo, puedan visualizar el tema de la segregación de responsabilidades, la inversión de dependencias y así. Y de paso también se agregaron algunas funcionalidades que pueden ser muy útiles. Adelante, Luis. Ok, gracias. Como dijo Rolly, lo que se creó fue un CRUD sencillo, pero se utilizó autenticación y autorización, que son dos temas sumamente muy importantes y sumamente indispensables en este caso. Presentamos primero el proyecto así, que normal, y luego la arquitectura, la arquitectura, o primero presentamos la funcionalidad. Vamos a mostrarlo funcionando de una vez, Ok, antes para que perfecto. vean Entonces, funcionando y eso. el de registrar, ajá, vamos a crearlo. Bueno, pues poner algo Aquí vamos a sencillo. registrar un usuario. Julio, ajá, Julio. Que, a ver, más.com. Contraseña, voy a ponerle 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. No tiene hash, sino fue algo que es sencillo que se creó en sí. Nada más para presentar. Bueno, que miro aquí, ese es el ID 1200, o sea, se agregó correctamente. Entonces, pues bien, ahora nos vamos a loguear para que en sí nos devuelva el token en sí para poder tener acceso en sí. Okay, tenemos que... Ya aquí no autenticamos, ahora nos falta la autorización en sí, que con el token lo recibimos. Mira acá, el token, ok, recibimos el token ya, perfecto. Ahora si vamos acá, los demás endpoint no me va a permitir hacer ninguna operación en sí. Un 401, lo que significa que no estoy autorizado en sí. En sí lo que vamos a usar va a ser Postman. Tenemos aquí, ok, tomamos el token. El token acá, lo ponemos acá, el token, perfecto. Tenemos la URL del get, creo que está bien, ajá, perfectamente. Espera, ¿Ah? Luis. Sí. eh, Sí, no sé si soy yo, pero yo como que veo la pantalla frisada. Me dirán si seguro mi conexión, porque estoy con un dato. Pero se ven bien, confírmenme la people. sí, se ve bien. Se ve todo Yo lo bien, veo bien, yo lo veo bien, se ve bien. pero tengo un poco mala conexión. Hello. Sí, se escucha, se te escucha, se escucha. La gente que me confirmen si se ve la pantalla bien. Sí. Se ve bien. Sí, se le ve bien. Sí. Ok, seguimos. Ya que recibimos nuestro token en sí, ya tenemos la autorización en sí de poder ver los demás métodos que hay en sí. El get, lo que nos devuelve en sí la data que tenemos ya en la base de datos. Si nos vamos a la base de datos, se van a fijar que aquí yo tengo tres. Yo tengo tres y nada más me he mostrado por qué. Eso pues, se aplica un poquito más para adelante, sino aquí lo que se está haciendo es soft delete, no hard delete. El hard delete es cuando se borra desde la raíz en sí, que se borra por completo, pero el soft delete es un borrón suave, que lo que hace es que te desaparece la data en sí,
pero no te la elimina en sí de la base de datos, que eso es muy importante y que siempre se va a ver ya a nivel empresarial en sí, porque las empresas nunca borran data, sino lo que hacen es como que no la hacen visible. Entonces, esto se hace gracias al soft delete. Entonces, aquí tenemos otra cosa, que los que están en cero son los que están activos, que podemos ver aquí, que tenemos el ID 1 y el 2 y el 1002. Y entonces, pero vemos aquí que el que está en 1 es cual no está activo, que es el 2 en cual no los da aquí. El otro endpoint en sí es update para actualizar. Lo tengo por aquí perfectamente. Yo tengo, vamos a actualizar el ID 1. Esto es un clic sencillo nada más. Podemos ponerle Carla. Carla y 1, 2, 3. Por ejemplo, puede ser perfectamente. Entonces, la información del usuario fue actualizada correctamente. Ya si no vemos que actualizamos correctamente en sí. Lo que Rolling había mencionado antes, que había funcionalidades más agregadas. Por ejemplo, algo común que suele pasar en sí lo que desarrollan backend es que con el tema de las validaciones, que uno como backend, a mí también que me pasó, que yo dejaba todas las responsabilidades en sí al frontend, que agregue esas validaciones, aunque el front tiene esa responsabilidad, pero uno también como backend debería como de ser precavido en esa parte en sí, de también poder agregar que validaciones. Existe un paquete que se llama Fluent Validation, en el cual se va a enseñar un poquito más para adelante, que su función es hacer validaciones en sí. Por ejemplo, vamos a dejarla. Decidimos dejarlo vacío, por ejemplo, y ¿qué nos da? Nos dice que el nombre debe ser requerido, tanto en sí como el correo, que miro acá. O sea, esto se hace en sí para que el sistema en sí no explote. Ya cuando pasa eso, se debe hacer el manejo de try catch, el manejo de sesión y todo eso. Pero eso es muy fundamental en sí. Ok, perfecto, ya actualizamos, como podemos ver aquí. Y ahora viene la parte interesante, que es la del delete. Sí, vamos a ver perfectamente. Vamos a eliminar el ID 1. Déjame ver acá. Ok, que no hay problema. Vamos a eliminar el ID 1. No se va, como le dije anteriormente, que no se va a eliminar desde raíz, o sea, que no va a desaparecer de la base de datos, sino únicamente que va a desaparecer de nuestro método get en sí. O sea, que no va a ser visible ya en el sistema, que ni tampoco que va a tener como ninguna interacción adentro de. O sea, únicamente que está deshabilitado. Lo eliminamos y se borró perfectamente. Entonces, cuando vamos aquí, otra vez actualizamos, vemos que ya no existe en sí. Pero cuando vamos a para la base de datos, sí está. Míralo acá, que lo que pasa es que no está activo. Ya, nada más eso. Ya entonces eso es lo de... Perfecto. Ok. Esas son las funcionalidades CRUD que se hicieron. Ahora me toca presentar el proyecto en sí, lo más importante. Ok. El Onion se puede dividir como en 4 capas, como en 5, como en 6. Ya eso ya, porque depende cada equipo, cada empresa, cada persona tiene su manera diferente de realizar en sí la manera de arquitectura. Pero las más correctas son la Clean, que lleva 4, y la Onion, que llevan 5. Ya está, hay más en cuales se divide entre más. Pero comenzamos.
Aquí tenemos que la capa de dominio, la que se dijo que la capa de dominio en sí déjame poner un poquito más grande por acá. Okay. Okay, perfecto. La capa de dominio en sí es el corazón del sistema, es nuestro corazón. Sin él no podemos vivir. Asimismo es en sí el software. Entonces, en la capa de dominio van las entidades. Otra cosa, se realizó fue Data First, no se realizó Code First en sí para algo más rápido. Por eso ustedes que pueden que aquí pues tengo yo la tabla, que el internet está un poquito lento. Pues bien, por eso ustedes que pueden ver aquí las tablas, etcétera, etcétera. Se me escucha bien, ¿verdad? Se escucha. Aquí van las entidades. Fue porque con una entidad sencilla. Ahí van todas tus entidades. Van los enums, que son muy importantes saber el manejo de los enums. Tenemos también aquí las interfaces, en cual va a ser los repositorios en sí para que se interactúe con la base de datos y ya también que Sí, se se te pueda escucha. interactuar, y que también que se pueda Yo que tengo más interactuar con conexión te la escucho. aplicación. Ok. Rolly, expliqué tu capa. Tú puedes seguir con la de. Ok, está bien. No, está bien, no hay problema. En la de interfase van los repositorios. Se creó un repositorio genérico en sí. Ya creo que ya han visto que es un repositorio, etcétera, etcétera. Entonces, creé en sí un genérico. Yo podría optar cuando un sistema es pequeño, un sistema tipo que personal, o si no hacer como una prueba técnica, en sí optar por hacer como un repositorio genérico, que es mejor. En sí, Panamá, tú podrías reutilizarlo Panamá, que tienen los mismos métodos. Ya en la de infraestructura en sí, se divide en la configuración y en el servicio del repositorio, en cual la configuración tiene ya aquí con relación con lo de la conexión de la base de datos, con la de app.json, etcétera, etcétera, pero todo ese tema. Ojo con esto. Esto aquí no debería de ir. Va, pero no es muy recomendable en sí, porque cuando se sube aquí, todo eso pues, se sube. Lo más óptimo es que se opte en sí por los secretos de usuario, que son estos aquí, que se van a ver ahora. Esos son estos aquí en sí, que se utiliza más para variables en sí que de entorno en sí, que cuando usted suba su proyecto aquí, no se muestre esas credenciales como el token, etcétera, etcétera. Perfecto. Entonces aquí va la configuración con la DB conexión. Ya entonces va aquí los servicios para las interfaces de tu repositorio. Aquí está ya el servicio, como que podemos ver, get para traer todo, crear, actualizar, o tener por ahí el soft delete, y también tenemos verifica si existe data. Ese método se creó para que, como su nombre que lo dice, que yo quiero hacer esta preconsulta, pero primero quiero que tú me verifiques que existe. Si no existe, dame un mensaje. Si existe, tráeme la data. Otra cosa, que los temas de arquitectura en sí, que no se basan en sí en cuántas capas que pueda tener, responsabilidad, etcétera, etcétera, sino también se basa en muchos temas que son muy fundamentales en el clean code, en el código limpio en sí. En lo que se basa es que tú vas a hacer tus métodos, variables, interfaces, etcétera, una manera sumamente expresa, o sea, que una manera pues sumamente explicada brevemente, que cuando una persona que aunque no sepa de software pueda entender qué es lo que se dice ahí, porque cualquier persona que venga, que vea esto, que verifica data que existe, ya pues tú entiendes
de en qué consiste en sí ese método, pero pues, si le ponemos un nombre como B, data, A, no vamos a entender en sí, o sea, que no se abrieve en sí, pues, sí, que sino que tú seas claro en sí con lo que tú estás haciendo. Perfecto. Entonces, sí tenemos ya el inversión de dependencia en sí, en cual usamos ya inyección que dependencia, aquí también inversión de dependencia y también como inyección de dependencia, en cual se lo explico que más adelante, ya porque está en el programa. Entonces, la capa ya de persistencia es como Rolling lo mencionó, en cual se va a interactuar en sí con la base de datos. Esto se hizo con Data First. Lo que hace el Data First es que primero tú diseñas tu base de datos y tu tabla en el entorno del motor de desarrollo que tú estés utilizando, que mediante un comando de db score forte, que se lo puedo enviar a Rolling para que también que lo pueda enviar en sí al grupo. Lo que hace en sí es que trae o sea, en sí que lo que hace es que te trae el TV contest completo, como que podemos ver aquí. Pero el, el data first también lo puedes utilizar cuando es un proyecto personal y un proyecto como que no va a haber que mucho cambio, o sea, como que se va a hacer esta base de datos con esta tabla y ya, más nada. Pero lo que más se usa en sí es Code First, que primero pues diseñan tus entidades en código, tú creas tu DB contest, diseñas tu modelo y todo eso. También con el Data First te hace todas las relaciones en sí, uno a uno, uno a mucho y muchos a muchos. ¿Ok? La capa ahora que sigue, una de las más importantes que hay en sí, cuál es la de application, en cual se diseña tu lógica de negocio en sí. Vamos a comenzar primero con la de autenticación, que puede ser cualquiera, no importa. Se hizo uso de automappers, DTOs, exception, interfaces, servicios y validación. Ya la mayoría saben que son para DTO, que se utilizan en sí ya para mostrar en sí lo que es necesario, no todo en sí, porque al cliente en sí no le tiene mucha relevancia en sí, como ver cierta cantidad de data, si únicamente el necesitado. Por ejemplo, como aquí, como el login request. Tenemos aquí, se hizo dos PTO, login request para en sí para el logueo y el login response para recibir en sí el token. Otro punto, es muy importante programar en inglés, o sea, todo lo que usted vaya a hacer, cualquier nombre, todo que sea en inglés, va a ganar por muchos puntos en eso. Entonces ya después se utilizó Automapping, lo que se hizo así en Key es mapear de usuario a login request y de request al usuario. Con esto del reverse map, lo que estamos haciendo es esto, va a ser lo más sencillo. Estamos haciendo esto. Sí. Lo que estamos haciendo pues esto, ya. Pero nada más. En vez que de usted hace esto de usuario a login, de login a usuario, usted lo que hace, que agrega es un reverse map que hace prácticamente, que hace lo mismo en sí y no tiene tanto problema con eso en sí y no hace tanta línea que de código innecesariamente. Ya después del mapeo, se crearon la excepción en sí. Ok, eso yo lo voy a presentar un poquito más para adelante para que mejor. Aquí creamos nuestro contrato que va a ser utilizado por los controladores ya. Eso más adelante empezaré a explicar. Aquí tenemos el método login y el de registrar, en cual el login recibe email y contraseña y el de crear recibe el modelo de usuario. Aquí tenemos que nuestro servicio, heredamos, hacemos, otro tema que cuando se vaya a utilizar el repositorio, lo que hace aquí es que recibe en sí un modelo. El modelo es
tu tabla, en cual podemos ver aquí, en cual que recibe la de usuario. Estamos con nuestro configuration, tiene nuestro mapper. Creamos con otro constructor, esto ya es que queda más para adelante, esto ya lo que genera un token. Se hizo un método para generar nuestro propio token, en cual tenemos lo de el login aquí, el método. Entonces, ¿qué hace el método? El método lo que hace es que, okay, tenemos por aquí, okay, login request, ok. Lo que hace aquí es que recibe el DTO, lo recibe. Entonces aquí lo que se hace es que entra al tema de la validación, en cual es, ok, validando, en cual aquí vemos ya el uso de la, ok, aquí vemos ya el uso del paquete de Fluent Validation, en cual lo que hace esto, en vez de agregar como data bulk annotation o agregar otros temas que en sí, que se agregan ya en sí, que son en las entidades, en sí se utiliza esto más para que se haga como un poquito como más limpio y un poquito más entendible. ¿Qué es lo que se hace? Se hace que se apunta a la entidad, pero que aquí no hacemos uso de entidad en sí, sino ya a los DTO. Se hacen uso en sí a los DTO, en cual ya representan nuestras entidades en sí. Aquí hacemos uso entonces de cuál es la data que nosotros queremos hacer las validaciones. O sea, esto es una validación pues sencilla, que lo que hace es que no esté vacío y que deje un mensaje en cual se puede agregar más, que no acepte números, que no acepte esto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Que valida que no acepte, que esté vacío y que ni la contraseña tampoco esté vacía. Ahí ya aplicamos, ahí aplicamos ya nuestras prevalidaciones. Aquí lo que hace es que valida si está vacío o no y te envía un mensaje. Aquí lo que hace ya que verifica, como le mostré, verifica. Aquí, pero que dice, hey, verifícame si esto existe. El Gmail y la contraseña. Y si es así, déjame pasar y dame que mi token que está aquí. Y si no es así, se hace esto, entra aquí, en cuál es que no se encontró ningún usuario con esa credencial en sí. Entonces, miren, aquí pues viene el tema un poquito del manejo de excepciones, pues se lo puedo mostrar aquí en sí para que entienda mejor. Okay, déjame que cambie. Okay, cambió. Yo dejé esto aquí en sí para mostrarle en sí como el tema un poquito más de la sesión. Lo que se busca en sí del manejo de excepciones así, que se cree un método mejor y que no se pase como todo el texto así, aquí como que está aquí, sino lo que se hace en sí, que se muestra, perdón, que se muestra más, ok, me lo cargué, que se muestra más así, que es como que es un poco más limpio. Ahí entra el tema también de código limpio en sí, que lo que se va a crear un método, perdón, una clase que su constructor nos devuelva un mensaje en sí. No, o sea, no es lo mismo, leer eso así. O sea, está bien, o sea, pues tú lo entiendes, ok, pero cuando está aquí, tú dices, ok, esto ya aquí se usa con el operador ternario, ya aquí, esto es para en sí reducir el tema de if y else. Que lo que hace que si no existe, tírame este manejo. O sea, este texto, pero que tú dirás, ok, y user not found exception. Ahí tú dices, ok, tú entras y tú vas, entonces ahí tú ves claramente el mensaje que te tira, o sea, que se ve un poquito más entendible, que eso en sí lo que se busca en el libro de código limpio, que lo que se busca es que tú programes el código lo más limpio que posible. Entonces ya aquí, cuando encuentra, ¿qué hace? Me genera que mi token, que está ya porque para acá arriba que el método, que me genera el token, ya entonces me lo da aquí, me dice, ok, todo fue logueado, yo voy a entrar entonces a tu DTO response, en cual tiene el token en sí, en cual cuando tú te logues, yo te lo voy a dar.
Ok. Esos usuarios, esos comentarios que fueron creados, perfecto. Tenemos aquí el de registrar, que prácticamente tiene las mismas validaciones que manejo de sesiones que el login. Lo podemos ver aquí. Se crea. Ok. Perfectamente. Sí. Es prácticamente lo mismo. Lo que hace es que valida el DTO, entra en sí para las validaciones, valida, crea un usuario, verifica si el usuario fue correctamente usando el operador veterinario en sí. Lo que hace en sí es que miren aquí el manejo de los enums, lo que hace es user creation option y te dice no create. Por ejemplo, si cualquier cosa o cualquier error viene sin querer el frontend y pone que se agregue también el ID, o sea, que el ID debe ser auto incrementado, pero por dado caso que pasa, se le pasa eso, que no habría de pasar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se crea un DTO en sí. El DTO en sí que se crea más claro es como para no poner como en sí pero número, o sea, ¿qué va, o sea, que ustedes aquí que van a entender que por cero? ¿Qué es lo que me dice? User create, user create. Si el usuario que se creó per ID es igual a cero, dame esta excepción. Pero tú no entiendes nada ahí, pero tú no entiendes que hay un cero. Ok, entonces, ¿qué se crea mejor? Se crea mejor tu DTO en sí, que sea más expresivo en sí. O sea, que tú tienes que programar lo más expresivo que tú puedas. Ya aquí lo que hace es que me verifica en sí, lo crea, güey, verifícame si este ID persiste, si no, perfecto. Ya entonces, ok, ya se explicó esto, entonces ya lo de usuario prácticamente lo mismo, ya lo que se crean son más temas ahí, son prácticamente lo mismo, ya se creó el automapper, los DTO, create, get user, update, etcétera, el manejo de excepciones también con los mensajes, que miro acá, todo esto acá. También existen que manejo de excepciones si fallan y si son correctas. Las interfaces, que son ya los contratos que van a utilizar nuestros controladores. Eso que está ahí en azul, en caso de prueba, que más para adelante se van a mostrar. Tenemos aquí los servicios. Aquí estos son los métodos que se manejan en sí bajo try catch en sí, a cualquier caso que pase, que nuestro sistema no se caiga en sí, sino que nos devuelva en sí un mensaje. Entonces, aquí podemos ver también el tema del manejo de excepciones también. Aquí tenemos el método get, en cual nos devuelve una lista de todos nuestros usuarios. Aquí tenemos el de actualizar, que hace lo mismo, validar los datos del usuario, valida si están vacíos o no, me trae todo. Y aquí hacemos ya para editar. Entonces, aquí recibe, perdón, aquí ya recibe la variable en cual se van a editar que con todo de su dato. Y si pasó algún error, entra aquí. Perfecto. Entonces ya el soft delete lo que hace que obtiene en sí el ID. Perfecto. Ya para cortar ya, aquí tenemos pelo de program en cual se inyectan en sí para los servicios, el automapper y la configuración. Y aquí pues, también tenemos el tema de lo de del JSON Web Token. Ya para finalizar, aquí podemos ver los controladores en sí, en cual también se hacen uso del try catch en sí. Ya miren en sí, lo que se basa en sí, los contratos, lo que se basa es que se crea el contrato para que nuestros controladores nada más tengan acceso a nuestros contratos. Ya entonces se busca ya cuál fue el contrato que tú elegiste con el método y busca ya por nuestro servicio, sino que no le tiramos, que se puede decir, toda la lógica de nuestro servicio a los controladores en sí. Ya, eso fue todo. Y ya también una cosa que no se puede olvidar ya en sí son el manejo de pruebas ya,
sí, que aquí podemos ver pruebas en sí. Ya esa fue toda la presentación. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Sí, les iba a escribir que como hasta esta hora lo hacemos para hacer un momento de preguntas, a ver si los chicos tienen dudas Sí, ok. y así. Pueden levantar la mano y yo los voy mandando si tienen preguntas, dudas. Yo sé que esos temas son un poquito avanzados para algunos, porque veo unos cuantos de fundamento, pero pueden preguntar. Al parecer no tienen preguntas, Luis Lirian. Es que el tema es un poquito extenso en sí. Ajá, ajá. Sí, entonces hay muchos temas que no conocen, entonces que tienen como miedo a preguntar. No existen preguntas estúpidas, oyeron. No existen preguntas estúpidas, así que pregunte, sí, sin problema. Ok, voy a dejar de compartir. Decirle a los chicos que esa grabación va a estar ahí, porque ese tema tal vez ahora ustedes lo sienten muy, ay, no lo entiendo, más adelante créanme que lo van a necesitar, es de suma importancia y fue muy bueno traer este tema hoy, que ustedes pudieran explicar lo que la introducción estuvo totalmente excelente, información súper, súper buena. Darle las gracias a los chicos, gracias por estar aquí un sábado, como siempre les digo. Gracias por el apoyo. A Luis, gracias de verdad. Para mí, vuelvo y te repito, más que un placer tenerte aquí. Espero poder cualquier otro día a través de Roiling, un tema de tu interés, que puedas venir a compartir con nosotros también. Muchas gracias, primeramente a Roy, porque me dio en sí la oportunidad. Esta es mi primera vez en sí aquí. Nunca había estado, sí lo había visto por los estados y eso, pero no tenía como el tiempo de entrar en una, pero él me dijo que con tiempo y yo pude organizarme en sí. Gracias a todos también que por estar aquí y gracias también a ti, Nael, por la oportunidad. Y sí, cualquier otro tema que me puedan avisar, sí, no nada más ese tema de desarrollo. Bueno, perfecto, perfecto. Pues me comunicaré con Roiling para tirarle. Perfecto. Roiling, agradecerte nuevamente. Tú sabes todo lo que yo te puedo decir. Eh, Sigue como va, sigue rompiendo y sigue avanzando como lo has hecho hasta ahora. Eres una persona digna de admiración. Y nada, chicos, agradecerle a ustedes por estar aquí un sábado hasta esta hora. La grabación va a estar en el Isla Virtual. Recuerden que la semana que viene no tenemos encuentro. Y la próxima de arriba venimos con temas un poquito distintos de lo básico. Si no tienen preguntas, dudas o inquietudes, los chicos se quieren despedir. Otra cosa que disculpen a Roy por el tema en sí, que no pudo explicar en sí de su parte, que debido al tema de la electricidad, que a cualquiera no puede pasar. Y no, y más ahora, como está todo esto, que está Sí, terrible, terrible. Pero lo o importante es cualquier, que tú estuviste ahí. sí, sí, okay. Cualquier duda pueden preguntarte por el chat o no sé, acá el personal también. Tengo ahí que en mi Telegram que le puedo decir a Roy que lo pase también al grupo o cualquier cosa y podemos pues, charlar o hasta hacer un proyecto que también en vivo sin problema. Así Exacto, está entonces bien. Pepe se explica un poquito más suave y eso, etcétera. Ah, no, pues está bien, pues vamos a darle así. Vamos a hacerlo así. Gracias nuevamente, pasen buenas noches y nos vemos no el sábado que viene, sino el de arriba. Cuídense. Okay. Bye. Buenas noches.